Tuachimapumata llegué tan está que se llama. El puede Tuachimapu. Canchita casa me si el puede ni familia pidiendo ni pujotón ni puñahue. Esta comunidad se decidió allá en el epílogo del año 1890, no sé, de esa fecha, cuando el gobierno de turno hizo una ley que se le diera título de merced a la gente. Bueno, este territorio es bien grande, el territorio de Melipeuco. En un porcentaje muy alto somos como un 80%, podríamos decir, de población mapuche que vivimos en este territorio. Y hoy día estamos en un lugar sagrado para el pueblo mapuche, como es el Salto de Truful Truful. El agua es el elemento más importante para vivir. El agua para nosotros, primero, es sagrada. El agua, este mismo río que ven ustedes aquí está a mi espalda, es un río que tiene mucho nehuen. Mucho nehuen porque este río viene con una fuerza especial que la trae desde el volcán. Entonces, dentro de este río hay una biodiversidad muy grande que para el pueblo mapuche es muy importante. Aquí el agua es sagrada. Muchas machis vienen aquí a buscar el agua para hacer la medicina para mucha gente que se trata. Muchas machis vienen aquí a buscar el lagüen, que es el remedio que sale solamente en esta parte. No es que voy a buscar un lagüen de aquí y lo voy a plantar en un invernadero, no es lo mismo. Eso solamente se da acá. Entonces, por eso es la defensa que nosotros hicimos con nuestro río. Y todas las aguas tienen su dueño, todas las aguas tienen su nehuen, ¿ya? Y por eso es importante para el pueblo mapuche cuidar estas aguas que salen de los trayencos, de los menocos. Todo eso son lugares muy espirituales para nosotros. Bueno, y porque internet anotación me tan sin. Y ya igual en tu link vamos y llevo ahí entonces igual. Que la buena en tu link para permiso ahí que me ha el de la buena mongela el de Nicostán que ibuta en cinta mongen mota costa mali mongehuetati. Bueno, yo me crié al lado del río Peuco, que después de este río está el río Peuco. Me crié ahí en el río, tomé agua de ahí, viví yo con ese río. Hoy día lamentablemente no lo puedo hacer porque llegó una piscicultura y una vecina vendió eso, el derecho de agua seguramente. La cosa es que lo tienen hoy día los fiordos, ya que es una empresa de AgroSuper. Hoy día el río va contaminado y nosotros tuvimos una lucha muy larga, como de 12, 15 años. La piscicultura logró matar toda la flora y la fauna del río. En ese río era muy triste ver que no habían pescado, el agua iba hedionda, y hoy día de nuevo vuelve la pesquera de nuevo a instalarse. Y estamos en una lucha de nuevo, empezando de cero. Hoy día yo no puedo ir a buscar agua para tomar. Aquí cruza el camino el río. La gente del campo traía harina tostada y sus jarritos y en estos tiempos de calor pasaban al agua a tomar agua con harina, que es lo que toma el campesino. Hoy día eso no se puede hacer. Entonces es muy triste ver cómo los empresarios han venido a deteriorar nuestro recurso natural. Y para nosotros como mapuches somos responsables de luchar para esto, para que eso no se haga, porque el agua es para todos y el agua tiene que estar limpia para todos. Nosotros la hemos conservado limpia, pero a grandes luchas.
Y eso es lo que nos conlleva a defenderlo. Hay causas que se puede ser ciudadano, el hombre, o sufre cualquier cuestión o muere, pero la naturaleza castiga a ese individuo, lo castiga por vida. Entonces también hay gente consciente que evita meterse a esos compromisos. Pero el poder natural es grande, que en realidad tendría que ser muy alentado la persona para que se someta a hacer algunas cosas que no esté acorde con la naturaleza. Por eso nosotros decimos y reclamamos esta cuestión, porque se ha visto aquí en la zona tantas empresas y los acuerdos los toman las autoridades de turno con la empresa nomás, pues nosotros los habitantes, que nosotros hacemos uso de esta cuestión, no lo toman en cuenta. Entonces, por eso nos marginan nosotros de la sociedad. Yo creo que para cualquier persona, no solamente para aquel que es mapuche, tiene una energía especial. Para todas las personas. Aquí viene gente de todo el mundo, podría decir yo. Y todos se sienten como una buena energía que hay acá en este río. ¿Cómo no va a ser importante para el pueblo mapuche, que es de nosotros? De aquí parte nuestro ser, nuestro kimun, nuestro nehuen, parte de aquí. Entonces nosotros, el río Truful para mí es como, no sé, como un padre, como, no sé, aquí nosotros tenemos nuestro, ¿cómo le podríamos decir? Como nuestra iglesia. Esto es, pero es natural. Cuando la persona no mapuche no entiende esto, uno les dice, esto para nosotros es un altar. Hace mucho tiempo en Santiago unos jóvenes sacaron un Cristo de una iglesia y lo colocaron en la calle y lo partieron. Todo el mundo habló sobre eso, todo el mundo habló. Y del atropello y todo lo negativo. Y aquí, eso es esto, eso es este río, es nuestro altar. Entonces es lo mismo. Para el pueblo mapuche es eso, ¿ya? Es atropellar nuestra cultura, nuestra religiosidad. Mire, como todo el agua, la tierra, el sol, el aire, todo lo que significa que está sobre la tierra, para nosotros es un ser vivo necesario. Como le decía, que nosotros no pensamos vender, porque este es un derecho, un patrimonio de la gente. El creador no miró esta cuestión con ánimo de negociar. El ánimo era de mantener los seres vivos que existen sobre ella. Porque todo este espacio, nosotros aquí por lo menos se considera de que si un árbol se destruye o se le saca un gancho, ese árbol al fin y al cabo se regenera, pero sufre enorme tiempo, se regenera. Entonces la vida está en el árbol, está en el agua, está en la gente. Entonces nosotros somos un objeto más de la tierra, del poder de la tierra.